agradecemos que estéis aquí y bueno, os vamos a leer el comunicado de la coordinadora antifascista y queremos expresaros que estas son las únicas declaraciones que vamos a hacer, con lo que después nos van a admitir preguntas. Y va a empezar mi compañero. Manifestación antifascista. Memoria, dignidad y lucha. Totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se halla estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado. Y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Bueno, habiendo estado en el anterior régimen y no me importa nada decirlo,
julio de 1969, Franco comunica a don Juan Carlos que será su sucesor. Él acepta. El 22 de julio lo hace saber a las Cortes. Desde que don Juan Carlos fue designado príncipe de España, el almirante Carrero despachaba periódicamente con él. Y cuando asumió la presidencia, consultó con don Juan Carlos la lista de su nuevo gobierno. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia. Declaro igualmente mi lealtad, con la misma claridad y la misma limpieza, al príncipe de España, su sucesor. O sea, Franco dejó como heredero al rey. Franco en vida nombró su heredero, su sucesor natural al rey, ¿no? En el año 69, creo que fue, cuando el rey, jurando los principios fundamentales del movimiento nacional, ¿no? Y jurando las leyes del franquismo, asumió esa herencia, ¿no? De la jefatura del Estado, y de hecho ejerció durante algún tiempo en que Franco estuvo en el hospital antes de su muerte. Él ejerció como jefe de Estado, ¿no? En un momento, además, cuando suceden los fusilamientos del 27 de septiembre, en fin, es absoluto responsable, ¿no? de la dictadura, ¿no? Franco lo dijo bien claro: todo queda atado y bien atado. Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. Franco död. Dödsbudet meddelades i morse av den spanska radion och den officiella nyhetsbyråns siffra. 20 minuter i 5 avled generalen av hjärtstillestånd. Franco är död! Franco är död! Va? Ja, Franco är död. De sa det på radion alldeles nyss. Nej. Ja, Franco är död. Otroligt. Ja. Nej. Franco är död. Jag vet vad han har. Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes españolas. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Franco! ¡Viva! Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
La monarquía, lo queramos o no, es un anacronismo, es una institución medieval que no se compadece con ningún sistema democrático. A los pueblos del Estado español nos impusieron la monarquía, una monarquía que había elegido Franco, un rey que había educado, formado y elegido el dictador Francisco Franco. Imaginémonos, ¿no?, qué se diría, qué pasaría si en Italia hubiera un jefe de Estado nombrado por Mussolini o en Alemania un jefe de Estado nombrado por Hitler. Bueno, pues eso, aunque parezca duro y panfletario, es realmente lo que tenemos aquí. Esa es la pura verdad. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!